Doctor, qué gusto saludarlo. Esperando pues que todo esté muy bien por Quito, pues un abrazo fuerte. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, buenas tardes. Un abrazo para usted, para todos en cabina, para Alberto, para todos y para la audiencia Perf- de TI 93. Perfecto. Quiero empezar por la materia pues jurídica, pues que con lo que usted y yo hemos estado hablando, y es el tema, y creo que lo hablé con otro abogado cercano a usted. Hablábamos del tema este de aquí, de que ha sucedido pues lo de las violaciones y lo de los asambleístas y las violaciones y tantas porquerías que se han venido dando y que salen a la luz. Y a nivel político, se extremiza como tal, pero también al mismo tiempo nos escandaliza a todos. Pregunto, doctor, ¿cree usted qué debería de hacerse por parte de la Asamblea Nacional? Si se puede crear algún tipo de ley o algo por el estilo para que pues los partidos políticos que tengan este tipo de adeptos, de este tipo de personas que hayan cometido delitos sexuales contra menores, o violaciones y estén sentenciados al mismo tiempo, pues no vuelvan a participar. Porque ya es, como le digo, es un tema sistemático, porque lo podemos ver, se pasó un reportaje, hubo pues casos de violaciones extremos en la década del correísmo, pues, como el caso del ministro, justamente que tenía, pues que había un poco de denuncias por abuso y violación. Cuéntenos un poco. No, habría que pensar en retomar antiguas normas constitucionales que teníamos respecto a esta clase de problemas. Lo que hoy impide que, por ejemplo, un legislador, claro, analizando solamente desde el caso de este señor, no quiero utilizar otro calificativo que se merece, pero eh, lo estamos analizando desde esa óptica. Y claro, el problema que tenemos constitucionalmente y a nivel de la ley orgánica de la función legislativa es que los legisladores solamente pierden el cargo cuando, entre otras causales, reciben sentencia condenatoria ejecutoriada, y no en otros casos, ¿no? Antiguamente en Ecuador se inhabilitaba al menos de modo temporal generalmente al funcionario público que era llamado a juicio, ¿no? Y se producía una inhabilitación temporal hasta que su situación judicial se resuelva. Si era, digamos, absuelto en sentencia ejecutoriada, recuperaba el cargo, pero si ya no lo era, perdía definitivamente el cargo. Quizá esa inhabilitación habría que recuperarla en algún momento para el sistema actual, porque dadas las condiciones en las cuales usted hoy tiene legisladores, no solo que como en el caso de este miserable, están vinculados a un proceso penal por un delito condenable como es la violación a una niña, una menor de edad, sino que usted también tiene de lo otro, legisladores diezmeros, legisladores que gestionan o trafican cargos o influencias, y claro, en estos casos ellos hacen o cometen este tipo de conductas porque saben que tienen detrás un ordenamiento jurídico que les va a proteger, que pierden la curul solamente con sentencia condenatoria ejecutoriada y no mientras están vinculados al proceso penal. Punto número uno, que creo que hay que corregir. Ese es un talón de Aquiles de nuestro sistema electoral en general, porque el problema no es solamente a nivel de Asamblea Nacional. Pero punto número dos, que sí se aplica específicamente para los legisladores, el régimen de estas famosas inmunidades. Hace rato, algunas voces venimos advirtiendo que en Ecuador cada vez se hace más necesaria la eliminación de esta famosa inmunidad parlamentaria. ¿Por qué razón? Y no me refiero a la inmunidad de fondo, sino a la inmunidad de procedimiento, a la inmunidad que la Constitución establece para eh, los casos en los cuales los legisladores no pueden ser privados de la libertad y para los cuales además en el evento que el delito que se va a procesar tiene relación con el ejercicio del cargo, se requiere la famosa autorización o levantamiento de la inmunidad. ¿Por qué este señor Díaz Asque se ha dado el lujo de pedir una licencia que, bueno, afortunadamente le ha sido negada? ¿Pero por qué hacen eso? Porque saben que ahora hay un régimen constitucional que impide que al asambleísta le pueda privar de la libertad, salvo el caso de delito flagrante
o de sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, todos estos elementos que en realidad vienen a ser privilegios que la Constitución les otorga a esta clase de funcionarios, creo que en algún momento tienen que ser eliminados, sobre la base del principio de igualdad, porque si es que el sistema de justicia nos tiene que perseguir a usted, Eduardo, a mí, a Alberto, a Michelle, a cualquiera de los que están en cabina, por el cometimiento de un delito, Fiscalía nos va a perseguir, nos va a formular cargos, nos van a dictar una prisión preventiva si es que corresponde el caso y nos van a procesar. A nosotros nadie, o respecto a nosotros nadie tiene que autorizar un juzgamiento penal, ni la Constitución nos da esta protección o este privilegio que sí lo tienen los asambleístas. Entonces creo que en algún momento ese tipo de disposiciones tienen que ser eliminadas, en el caso de las inmunidades y en el caso de las inhabilitaciones temporales, para el caso de que un asambleísta o un funcionario público en general ha sido vinculado a un proceso penal, es una norma que hay que retomarla, que se echó de menos en la Constitución 2008 y hay que retomarla. Doctor, hablando de la Constitución de 2008, y esta prueba, pues, más que aprueba, garantiza la dignidad humana y garantiza los derechos de todas las personas y los pactos internacionales de derechos humanos. Yo le pregunto, se está hablando del tema de la castración química, rápidamente, si podemos analizarlo. ¿Es constitucional? No vamos a hablar si moralmente, si está bien o está mal. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Qué debería hacerse si se llega a querer implementar? Porque la verdad es que como abogado, ya se lo digo, y también pues estudioso del tema, creo yo que pues que tendría alguna falencia en cuanto a su inconstitucionalidad. Cuéntenos un poco, sobre todo por el tema de la dignidad humana, cuéntenos. A ver, yo creo que sí hay que distinguir primero el tipo de castración que está sugiriendo el presidente de la República. Lo que la Constitución y en general el Sistema Interamericano de Derechos Humanos prohíbe es la imposición de penas o de sanciones que impongan tratos inhumanos, crueles y degradantes. Eso está establecido claramente en el artículo 66, número 3, letra C de nuestra Constitución y en diversas convenciones internacionales de las cuales, naturalmente, Ecuador es parte, ¿cierto? Ahora, la castración química, incluso yo he escuchado algunas opiniones de urólogos, de especialistas en medicina, obviamente, porque esta discusión no se puede nutrir solamente con abogados penalistas o abogados constitucionalistas. Creo que en esto hay un aspecto clínico, médico, que también hay que debatir. La diferencia entre la castración química y la castración quirúrgica. En la química no hay la extirpación o la extracción o la amputación de ningún órgano del cuerpo humano, en este caso del cuerpo del violador, sino que, a diferencia de la quirúrgica, en donde sí se produce eso, en la química administramos un fármaco, ¿no es cierto?, por la vía incluso venosa, y ese fármaco lo que hace es reducir, entendemos, el deseo, la libido sexual y reducir la posibilidad de generar alguna clase de erección, en el caso obviamente de los hombres, porque lamentablemente estos casos se presentan de modo general y sistemático, además de mayoritario, de un hombre hacia una mujer. Michelle. Entonces, si diferenciamos el tipo de castración, evidentemente podríamos concluir que constitucionalmente estamos dentro de la posibilidad de imponer esta como una pena accesoria a la pena privativa de libertad. Desde mi punto de vista, entonces, si hay una castración química, al no haber extirpación de órganos del cuerpo humano, es decir, al no convertirse en una pena corporal, que es lo que está prohibida por la Constitución, creo que debería pasar el tamizaje de la Corte Constitucional, entendiendo primero que es una pena accesoria a la principal, segundo, que además es un procedimiento farmacológico, no quirúrgico, reversible absolutamente, y que en ese contexto entonces no podríamos hablar propiamente, al menos es mi opinión, supongo que naturalmente hay otras, de hecho usted tiene otra, no hay un trato inhumano, cruel y degradante, porque si nos vamos al tenor literal de lo que dice la Constitución y lo que dicen los instrumentos internacionales que definen lo que implica, por ejemplo, la tortura, cualquier pena privativa de libertad, sin lugar a dudas, inflige sufrimiento, inflige dolor, tanto psicológico como físico. Hay gente que dentro de una cárcel se enferma, otros que ven sangre en las paredes,
Entonces, no podemos tomarnos literalmente lo que señalan tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos en esta materia. Entonces, creo que la Corte debiera dar paso a una discusión mucho más amplia, que creo no se puede quedar a nivel solo de Corte Constitucional, sino que tuviese que pasar a nivel de Asamblea Nacional para que las más diversas voces de las distintas áreas que pueden intervenir en este debate puedan prestar su contingente a fin de que este tema pudiese ojalá ser llevado a un referéndum en las urnas. Personalmente yo apoyo sin lugar a dudas la implementación de esta clase de medidas, siendo consciente de que esto no rebajará totalmente el índice de criminalidad sobre este tipo de delitos, pero siendo consciente de que en algo va a ayudar al menos a que un violador que ha sido condenado ya por ese delito en sentencia ejecutoriada, al menos baje el índice de reincidencia en el cometimiento de estos ilícitos. Doctor Quintana, Michelle Maffei le saluda. Yo le tengo una pregunta acerca justo de la implementación de esta castración química que en ciertos países se lo ha implementado, inclusive por ciertos delitos. No me acuerdo el nombre del científico, pero hubo un científico que fue homosexual y fue juzgado justo por Gran Bretaña a generarse una castración química. Alan Turing, y después evidentemente ya ser homosexual en Gran Bretaña dejó de ser un delito como tal. Pero a mí me parece un poco problemático el implementar ese tipo de medidas aquí en el Ecuador por el sistema judicial. El sistema judicial es el talón de Aquiles del Ecuador. No han hecho nada por mejorar los problemas de transparencia, corrupción, y por otro lado, el por qué básicamente cualquier pena punitiva no funciona es porque lamentablemente abogados, jueces y fiscales aceptan dinero mal habido. ¿Por qué no se está haciendo nada acerca de los fiscales en flagrancia, que es básicamente donde toda la corrupción merma? Yo estoy de acuerdo con usted, Michelle, y por eso yo, pese a que apoyo la propuesta del presidente de la República, también soy consciente que esta es una herramienta más, tal como la herramienta que también propone en esta idea de reformar la Constitución sobre el establecimiento de un registro confidencial de violadores que han cumplido sentencia condenatoria ejecutoriada, pero la otra parte de la película todavía está en soletas y esa es una realidad que no podemos dejar de reconocer, la falencia del sistema judicial. Al día de hoy usted tiene cientos de víctimas de este execrable delito de violación que tienen que ir a presentar sus denuncias, en muchos casos obviamente al ser menores de edad, acompañados de sus representantes legales, lo que supone desde ya una revictimización, por supuesto, porque además estas personas, estos niños, niñas, adolescentes que sufren, que son víctimas de estos delitos, tienen que ir a fiscalía y tienen que implorar por un fiscal y por un médico legista que además les practique un examen médico legal para determinar si hay indicio o no de una violación. Entonces, en lo judicial tenemos problemas porque hay un déficit por densidad poblacional respecto a los fiscales o a los agentes fiscales. Eso hace que estos casos, al igual que otros, pero de lo que yo he escuchado de voces de abogados penalistas, indican que los casos de delitos sexuales son los más relegados, es decir, los que más en la percha se quedan en la Fiscalía General del Estado. Entonces, si no le vamos también a invertir recursos, y me refiero a recursos económicos para poder contar con personal, recursos humanos a nivel de Fiscalía General del Estado y luego a nivel también de función judicial, me parece que la herramienta de la castración química estará perfecta, pero sin duda no va a ayudar en mayor medida para bajar lo que creo que todos queremos, que es bajar. Quisiéramos que no exista delito sexual en el Ecuador, pero al menos bajar la mayor cantidad de criminalidad posible en esta materia y claro, si la función judicial no colabora, sea porque la fiscalía no avanza con las investigaciones previas, o sea porque usted tiene jueces que tienen desidia al momento de resolver estos casos, o porque debiendo imponer las prisiones preventivas a estos agresores no lo hacen y entonces usted tiene carteles de la Policía Nacional donde los más buscados habitualmente son violadores o son abusadores de menores de edad. Entonces sí, creo que en eso hace falta
Por eso también, por ejemplo, yo echo de menos que el presidente de la República haya vetado reformas importantes que se hicieron en el periodo de la anterior Asamblea Nacional para implementar jueces especializados en violencia sexual contra menores de edad. Entonces, claro, cuando usted ve al presidente saltar a la palestra y proponer, insisto, con acierto, la castración química y el registro confidencial de violadores, pero de otro lado, no mover un dedo para hacer algo realmente importante en la función judicial y a nivel de Fiscalía General del Estado, parece que no hay, digamos, sindéresis, no hay coherencia entre lo que se propone y lo que además se veta. Yo quisiera, doctor, también hacerle una última pregunta justo de el proceso de investigación que llevó a cabo la Contraloría General del Estado, donde lamentablemente 57 jueces y 2 agentes de la Fiscalía General del Estado tenían patrimonios que iban entre los $200,000 y $2 millones. Yo lo que quisiera saber es cómo un juez o un fiscal tiene un patrimonio en general valorado de $2 millones, porque parecería que yo estudié la carrera que no tuve que haber estudiado, pues porque ¿y qué es lo que se está haciendo con esos agentes? Porque no es normal que un servidor público maneje esos montos. Claro, y parece que yo me especialicé en el área en la que no debía haberme especializado cuando uno escucha los resultados de esos informes de examen especial. Naturalmente, en la función judicial hay corrupción. Yo siempre he sido, Michelle, de los que cree que la función judicial tiene de modo general mayoritariamente buenos elementos a nivel de jueces, fiscales y defensores públicos, pero lamentablemente, como en muchos ámbitos de las actividades humanas, también tienen el cajón de frutas las que se están pudriendo y están podridas y que van dañando de algún modo a otras. Me parece entonces que aquí no es solamente un tema de un fiscal o un juez que venden sus decisiones y hacen de eso fortunas malavidas, sino que nos está faltando control periódico por parte de las entidades llamadas a hacerlo, Contraloría General del Estado. El problema es que Ecuador es un país muy reactivo a nivel institucional. Entonces, claro, tuvo que salir un ministro del Interior, digamos, a generar cierto debate, cierta polémica respecto a cómo están comportándose principalmente jueces de garantías penales, de tribunales penales y jueces anticorrupción. Fíjese usted que al día de hoy, en el caso, me parece que es Plaga o Pantalla, hay jueces de garantías, de anticorrupción metidos en casos de corrupción. Eso es francamente un sinsentido. ¿Con qué criterio el Consejo de la Judicatura ha nombrado jueces? Entonces, tenemos problemas. Primero, porque somos reactivos. Entonces, la Contraloría obra cuando el escándalo está hecho, olvidando que la Contraloría tiene entre sus atribuciones legales y constitucionales hacer un acompañamiento preventivo para precisamente evitar mal manejo de recursos públicos o actos de corrupción. El control previo está absolutamente echado de menos en manos de Contraloría General del Estado. Lo que está haciendo es un control represivo y posterior, es decir, cuando ya la cuestión se dio, cuando ya esos bienes seguramente están ocultados, son bienes que han salido del país y que escapan al control incluso del sistema financiero. ¿Qué está haciendo la UAFE? ¿Hasta cuándo la UAFE también deja de ser un órgano 100% reactivo? Por eso es que en la ley de solidaridad habríamos echado de menos que a la UAFE se le dé mayor capacidad de control para precisamente prevenir este tipo de escenarios donde se construyen fortunas malavidas sobre la base del cometimiento de delitos. Creo que el sistema financiero, o más bien dicho, la superintendencia de bancos también debiera entrar en esta situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Michelle? No es un problema de ausencia de normas, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, es que nos falta una norma para esto. No, las normas están en la ley de la Contraloría, están en la ley para prevenir el lavado de activos, entre otro tipo de disposiciones que no se están aplicando, falta voluntad política de aplicarlo, y de un órgano que es absolutamente responsable de aquello, el Consejo de la Judicatura. Porque si jueces como que está vinculado a casos de... creo que tenemos un problema de conexión. Sí. No sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, justo se entrecortó. Perfecto. Sí. Otro de los grandes responsables, con esto remato la idea nada más, es el Consejo de la Judicatura, porque si aquí hay un juez que ejerce magistratura
Uy, el doctor Quintana creo que justo se le está otra vez como que muteando. Sí, parece que hay un problema, doctor. Sigue con nosotros. Tenemos un problema de señal. Sí, Ajá. sí. Bueno, vamos a continuar con la entrevista, así que el doctor, creo que no estamos teniendo. Sí, estamos con problemas. Estamos con problemas Si de nos señal. da ¿Nos unos escucha? minutitos, tal vez. Doctor, mientras. ¿nos escucha? Bueno, estamos teniendo problemas con la entrevista, pero sí quiero aprovechar para este momento de darle la bienvenida a Jorge Escobar y a Amandita, que están aquí con nosotros, que los queremos mucho. Pues un fuerte abrazo, que nos están escuchando en el tráfico de medio de San Borondón, que se van de farra. Mis queridos amigos Jorgito Falqués, mi querido amigo Luis Fernando Heiner, el gran Pipa, y pues el líder provincial nacional Otto Vera, el asambleísta, pues a quien se lo quiere y se lo aprecia bastante. Un fuerte abrazo. Gallada. Qué gallada, se van de farro hoy día, van a pasar muy Uy, bien Dios mío. y hablar de política y tertuliar. Jorgito. Está Sí, bien. un fuerte abrazo también para todos y Amanda que se incorpora. Gracias, Jorge. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se enlazan a la señal de I99. A esta hora nos confirman si recuperamos la conexión con el doctor Quintana. No, Ok. parece que no, parece que Ya hubo un inconveniente allí. tuvimos un inconveniente, pero bueno, pues Se estamos aquí. avanzó bastante, por supuesto. Esa era la idea, ¿no? Al conversar con el doctor Ismael Quintana Garzón, experto en materia. Aquí nos íbamos de largo, constitucional. interesantísima la entrevista. Claro, con él. Siempre, por siempre supuesto. un tipo bien versado en el tema. Y mire que puede, ya está, Ahí doctor. el doctor Quintana. Ahí está de nuevo el doctor. Doctor, ya está, no. Sí está. Doctor, Sí, Está, justamente no aquí está, está en doctor pantalla. Quintana. Se lo va a saludar Jorge Escobar, va a continuar con la entrevista Jorge Escobar. gracias. Ha vuelto del más allá, doctor. Un abrazo desde el puerto principal. Oiga, bueno, y a propósito de esas cosas que a veces suceden o que vienen desde el más allá, ¿cómo se explica que todavía en el Código Orgánico Integral Penal existan ciertas trabas? Hace poco, unos 5 días, la Corte Constitucional declaraba la inconstitucionalidad o al menos la invalidez de este requisito para iniciar acciones penales en torno a sobreprecios en los delitos contra la administración pública, porque se exigía el informe de Contraloría. ¿Cómo es que todavía hay esos intersticios en el COIP? Doctor. Las tonterías que nos clavó la Revolución Ciudadana en el Código Integral Penal, pues que no era la primera, ya hubo en el 581 también la exigencia de informe previo de Contraloría para los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y ese tipo de infracciones penales que hoy les tienen a algunos prófugos y que otros les tiene en la cárcel todavía. Entonces, claro, se construyó en 2014 este andamiaje penal para efectos de blindar la corrupción. Entonces, claro, como teníamos Consejo de la Judicatura de bolsillo y también Contralor de bolsillo, lo debo decir, entonces, claro, condiciono el inicio de la acción penal al hecho de que mi Contralor, que es de mi propiedad, porque así se manejaba esta gente, que hoy se rasga las vestiduras hablando de institucionalidad, ¿no? No diga nada, o que si diga muy poco, o que la cuerda se rompa por el lado más débil, que es lo que habitualmente ha pasado con los exámenes de la Contraloría General del Estado. Entonces yo sí saludo que la Corte haya eliminado esta inconstitucional traba, porque efectivamente ahí había un problema de constitucionalidad. El Contralor no puede desde ningún punto de vista invadir el ámbito competencial que es propio y exclusivo de la Fiscalía General del Estado. El Contralor no es fiscal, pues el Contralor no investiga delitos. Y el hecho de que el Contralor haga independientemente un examen especial sobre determinado contrato, en este caso, no debería ser obstáculo o impedimento para que Fiscalía haga lo propio por su lado con las investigaciones previas. Así que creo yo que en esto la Corte ha hecho bien. Cuando la Corte hace las cosas bien, también hay que reconocerle, sin lugar a dudas. La Corte se jala las cuadras en muchos temas, pero en esto ha hecho las cosas correctamente. Claro, parecería que en su momento se establecieron esos condicionamientos. El COIP se aprobó en el 2014, doctor, ya tiene un poco más de 10 años en vigencia y por esos tiempos, acuérdese usted quién o quiénes estuvieron al frente de la Contraloría. Ahora, para ir concluyendo mis inquietudes, en virtud del tiempo, usted hacía alusión hace un momento a la derogatoria que se debe buscar o plantear en su momento, cuando exista el timing de esta famosa inmunidad parlamentaria. Usted estableció una frontera conceptual, una cosa es el fondo, otra cosa es la forma. Pero fíjese que en la misma asamblea, en el año 2020, hicieron una modificación pues a la Ley Orgánica de la Función Legislativa
para que en el caso de el levantamiento de la inmunidad y o la destitución de un asambleísta ya no se necesite la mayoría absoluta, que ahora es 77 votos, sino la mayoría calificada, que ahora es 101 votos? Es decir, ¿cómo aspirar eso, doctor, si entre asambleístas no se pisan las curules, pues? Claro, bueno, en el caso del levantamiento de la inmunidad, o lo que llamamos levantamiento de la inmunidad, constitucionalmente sí se establece ese quórum de 2/3, ¿no? Lo que se hizo con la reforma de 2020 a la ley de la función legislativa fue elevar el quórum para efectos de la destitución de un asambleísta. Y como usted dice, claro, entre bomberos jamás se van a pisar las mangueras, entonces evidentemente usted pone esta serie de trabas y de condicionamientos. La institución de la inmunidad parlamentaria es más vieja que la mentira en Ecuador. Sí, Ecuador ha sido un país tradicionalmente metido en el tema de la inmunidad parlamentaria, y muchos a los cuales este debate les genera molestia. Yo personalmente, insisto, creo que la inmunidad de fondo debiera mantenerse, porque usted no puede, por ejemplo, procesar penalmente a un asambleísta por haber votado a favor de X, Y o Z ley. Eso es impensado. No lo puede hacer civil y penalmente responsable por eso, ¿no? O por haber votado en tal o cual sentido respecto de un juicio político, por ejemplo. Pero lo otro sí, pues si ahí usted tiene asambleístas que cobran diezmos a sus colaboradores, si usted tiene asambleístas que andan gestionando cargos públicos, si usted tiene asambleístas que le ponen al tío, al primo, al hermano, a la cuñada a trabajar en esta suerte de nepotismo cruzado, que es lo que hemos empezado a ver en esta última integración de Asamblea Nacional, eso se tiene que sancionar. Es decir, en eso no hay inmunidad. Si usted tiene asambleístas violadores, usted no puede pretender que la Corte Nacional de Justicia, cada vez y cuando, para evitar nulidades en los procesos penales, tenga que estar perdiendo el tiempo pidiéndole a la misma Asamblea Nacional que levante una inmunidad que no existe para evitar estas nulidades procesales. Entonces, por eso hay voces, yo me incluyo entre esas, aunque seamos muy pocas, que creo que hay que avanzar a la derogación de esta inmunidad, al menos de carácter formal. Esto es a nivel constitucional, así que en algún momento esto tendrá que hacerse, si es que ojalá avanzamos como debería corresponder a un proceso constituyente, porque yo coincido con usted, dejar esto en manos de los parlamentarios me parece que es un sinsentido, porque indiscutiblemente ningún legislador va a querer que su régimen de inmunidad se acabe. Bien, agradecemos al doctor Ismael Quintana Garzón, constitucionalista, ha dado sus criterios.